Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Soy Gropto, no es más, soy otra resumido en el cual vengo a explicarles un glitch, o dos glitches mejor dicho, que están actualmente funcionando en el Citadel de Smorts, ¿sí? Obviamente sabemos que salió de Tom, pero bueno, el mapa donde más glitches y mejor farmeo podemos hacer de XP es en este. Lo principal que debemos tener es en el Melee Macchiato, el expreso y clavar y seguir si quieren ponerle, pero el más importante es el expreso. Y después en el Juggernaut vamos a tener el de blindaje reactivo y bueno, placas curtidas. Súper importante esto. Antes de seguir con el video les voy a hablar de una página llamada Z2U que ofrece servicios para Black Ops 6 tanto como code points más baratos, skins exclusivas y mucho más a precios increíbles. El link de la página estará en la descripción de este mismo video. Antes de seguir con el video les agradecería un montonazo que dejen su muy buen like y se suscriban, ya que justamente subo contenido de Black Ops 6, todos los glitches que pueden haber para poder farmear y demás, ¿sí? Bueno, primero y principal tenemos que hacer los objetivos básicos de Citadel de Smorts, que es abrir el container. Una vez que abrimos el container tenemos que eliminar al enemigo que sale justamente dentro de ese container. Una vez que hacemos eso, lo único que tenemos que hacer es la piedra que vaya a soltar, deja como una piedra de color rojo, ¿sí? Tenemos que colocarla en el lugar donde nosotros abrimos ese container. Una vez que hacemos esto, lo que debemos hacer es ir a la mesa de creación, y en la mesa de creación vamos a lo que es agarrar las molotov, ¿sí? Compramos las molotov, que es súper importante. Este es el glitch, uno de los mejores glitches para mí, ya que es súper fácil de hacer. También voy a recomendar que el arma que tengan en mano, si el arma que estén usando y que quieran subir de nivel, la tengan en nivel 1 por lo menos mínimamente del Pack-a-Punch. Si es nivel 2, muchísimo mejor, y más si tenemos la rareza subida de nivel, es decir, rareza excepcional o legendaria sería lo ideal. Vamos a activar la trampa de aceite y vamos a colocarnos justo en esta esquina tirando la molotov en la trampa de aceite. Van a estar observando que el daño que se le hace a los zombies es impresionante, o sea, es un insta-kill básicamente, y nosotros podemos agarrar muchísima esencia, obviamente muchísimo XP. También con esto podemos bloquear camuflajes, ya que da baja crítica de zombie instantáneamente y no tenemos que estar disparándole en la cabeza para que suceda esta baja crítica. Para mí, por lejos, es de los mejores glitches que hay. Ahora, como sabrán, una vez que hacemos esto de la trampa de aceite, solamente se puede hacer una vez y tenemos que esperar a que se regenere la trampa y demás. Lo que debemos hacer en este caso es ir hacia la otra punta, ¿sí? Del castillo, pero obviamente también les recomiendo que terminen comprando bastante molotov, porque si no tienen mucha molotov va a ser un poquito más complicado, pero deberían ir a la otra parte del castillo. Una vez que están en esta parte del castillo van a ver que tenemos que abrir la puerta y activar la trampa de aceite. Una vez que la activamos vamos a estar arriba de esta baranda, ¿sí? En el cual vamos a quedarnos acá estáticos, bien cerquita, pegados también de la pared, para que los zombies quieran subir las escaleras sí o sí. De esta manera vamos a hacer que lo mismo que pasaba en la otra puerta, que se genere un insta-kill. Es súper importante que tengan esto en cuenta. Tengan cuidado con el fuego, que también hace bastante daño a nosotros, así que muchísimo cuidado con eso. Si tienen los insectos, ¿sí? Voladores que nos atacan, simplemente a eso sí tenemos que dispararles, pero son los únicos de los cuales nos tenemos que preocupar. Ahora, el otro glitch es el de la espada, que estaba parcheado, pero hay una nueva manera de hacer el glitch justamente del cuarto de la espada de león, ¿sí? Súper fácil y súper sencillo. Lo que deberíamos hacer en este caso es ir a la mesa de creación, agarrar la granada, ¿sí? Que es la última, que sale 1500, que es esa que habrán visto en pantalla, y vamos a dirigirnos a la estatua que tiene justamente en el pecho un símbolo de león. Obviamente todo esto en la ronda nivel 10 le va a aparecer un zombie con un balde en la cabeza, en el cual tenemos que matar, ya que va a dejar un sello. Con ese sello podemos agarrar las espadas de estos guardias. Una vez que agarramos esta espada van a ver que aparecen parásitos que están más iluminados, ¿sí? con una luz como más amarillenta, más dorada, y le tenemos que pegar a uno de esos parásitos y pegarle a la puerta que habrán visto en pantalla. Es tan simple como esto, le pegamos al parásito y le pegamos a la puerta. Así 4 veces. Súper importante que hagan esto. De esta manera tenemos que hacerlo 4 veces, y una vez que completamos las 4 veces, o sea que completamos los 4 símbolos, ahí vamos a poder entrar a este cuarto. Antes de entrar a esta habitación, una vez que tenemos los 4 símbolos completos en la puerta, vamos a tomar lo que es el Melee Macchiato, y a su vez también
por las dudas siempre hay que tomar el Juggernaut. Lo que más recomiendo igual es el Melee Macchiato, que es súper importante, que acuérdense que debemos tener equipados los aumentos, el de expreso más que nada, que es el más importante de todos, y el Juggernaut por si nos llegan a pegar alguna que otra vez, pero la idea es dejarlo AFK este glitch, ¿sí? Una vez que tomamos estas dos ventajas, lo que vamos a hacer es entrar a esta puerta, vamos a poner la espada, vamos a lo que es tirar la granada, ¿sí? La que habíamos comprado en la mesa de creación, vamos a dispararle un símbolo y rápidamente vamos a saltar hacia esta granada, así apretando la misma tecla o el mismo botón con el cual lanzamos esta granada y pegamos a su vez un salto. De esta manera nos va a teletransportar, porque es la función de la granada, va a teletransportar afuera de lo que es la habitación. Van a estar observando que, bueno, primero tenemos que terminar la ronda, y una vez que terminamos la ronda van a estar observando lo siguiente. Como dije antes, es tirar la granada, dispararle a un símbolo erróneo, incorrecto, sí, puede ser el que tiene forma de sol o de estrella, o el que tiene un triángulo. Le disparan y apenas les disparan, van con la granada, van a pegar un salto y tocar el mismo botón con el que lanzaba esa granada. Ahora, una vez que pasamos de ronda, vamos a entrar a la habitación y si hay zombies adentro y están los símbolos flotando o volando todavía, es porque hicimos bien el glitch. Súper importante esto, si no, salió totalmente mal, pero lo pueden volver a intentar comprando nuevamente la granada y haciendo todos los pasos que hicimos recién. Ahora, lo único que tenemos que hacer es dispararle a los símbolos incorrectos, es decir, le tenemos que seguir disparando a los símbolos, por ejemplo, el triángulo o lo que es como una estrella. Más que nada para que no se confundan cuando están disparando, capaz le disparan el círculo correcto, porque hay dos círculos, pero tienen diferentes, como una forma un poquito distinta. Pero bueno, prefiero que le disparen a estos símbolos que es como la estrella y el triángulo. Ahora, ¿cuántas veces tenemos que dispararle? Bueno, la cosa es así. Cuanto más veces le disparemos al símbolo incorrecto, lo que va a hacer es que van a spawnear cada vez más zombies. Entonces, la idea es dispararle aproximadamente 15-20 veces. De esta manera van a aparecer zombies infinitos. La ronda no va a cambiar, es decir, no va a pasar la ronda. Y de esta manera vamos a poder farmear muchísimo XP súper fácil. Son los dos mejores glitches actualmente. Como dije antes, en The Tomb todavía no hay un glitch muy bueno como estos que hay en Citadel Smorts. Pero por eso recomiendo que lo aprovechen antes de que sea parcheado, porque seguramente en algún momento lo van a parchear. Ahora lo que deberíamos hacer una vez que disparamos 15 o 20 veces a los símbolos incorrectos, estarán viendo que la espada mata instantáneamente y encima es súper rápida a la hora de pegarle a los zombies. Nos vamos a quedar en esta posición. Ustedes obviamente puede ser un glitch AFK en el cual ustedes van a poner, por ejemplo, si usan joystick, ponen una bandita elástica que mantenga apretado el botón para que siga pegando todo el tiempo, y como estarán viendo nos quedamos estáticos y quietos y el mismo juego va a seguir obviamente funcionando y el personaje va a seguir pegando y matando zombies y acumulando XP infinito. Así que nada, es bastante simple, bastante sencillo. Recomiendo que lo hagan si tienen muchas cosas que hacer, pero no tienen una forma de subir rápido de rango o lo que sea, ¿sí? Les agradezco un montonazo por ver hasta el final. Les agradecería también un montón que dejen su muy like y se suscriban, ya que como dije antes subo contenido de Black Ops 6, tanto de zombie como de multijugador como de Warzone también. Aprovechen obviamente este glitch antes de que lo terminen parchando. Nos vemos en los próximos videos.